Muchas gracias. Gracias, Señor, porque podemos cantarte, podemos alabarte todavía, Señor. Gracias por tus promesas. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque estás en medio de nosotros como lo has prometido. Te suplico, Señor, en esta hora que por favor envíes sobre nosotros tu palabra como un rocío, Señor. Que envíes tu palabra para que podamos nosotros, Señor, refrescar nuestro espíritu. De tal manera, Señor, que toda sequedad, todo desierto se convierta, Señor, en manantial. Se convierta, Señor, en bosques fértiles, Señor, en vides, de tal manera que tú puedas venir, Señor, y tomar fruto de ella. En el nombre de Jesús te suplico, Señor, que derrame sobre nosotros tu gracia, un espíritu de revelación, un espíritu, Señor, de conocimiento, de sabiduría y también de obediencia, Señor, para poder ser hacedores de tu bendita y buena palabra. Amén y amén. Démosle un aplauso una vez más al Señor y por favor siéntese. Aleluya. Quiero, hermanos, hablar con ustedes bajo este tema que el Señor puso en mi corazón: el perfil del cristiano. Sin duda alguna, hermanos, nosotros como hijos del Señor necesitamos parecernos a Cristo. Día con día, hermanos, nosotros necesitamos alcanzar el propósito, la voluntad del Señor. Es decir, que Dios nos ha llamado, hermanos, para que nosotros seamos conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Era así al principio el hombre cuando Dios lo creó, según Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Pero dice la Biblia también que les dijo: el día que ustedes pequen van a morir. Y cuando hablamos de muerte, nosotros o cuando más bien dicho la Biblia nos habla de muerte, nos está hablando de separación total de Dios, de pérdida total de Dios. Es decir, que cuando el hombre y Eva pecaron, hermanos, el hombre quedó completamente separado de Dios, y eso es muerte espiritual. El hombre perdió todos los derechos de su vida, incluso los derechos de la tierra, los derechos del Edén, los derechos del huerto. Bueno, todos los derechos los perdió el hombre y la mujer por causa del pecado. Entonces el hombre y la mujer vino, según la Biblia y según Dios, a estar bajo la potestad del enemigo, y que el Señor lo reprenda, hermano. Pero bajo la potestad del diablo no solo vino a quedar el hombre y la mujer, sino que toda la tierra, toda la creación. De tal manera que cuando el diablo tentó a Jesús allá en el monte, en el desierto, una de las cosas que le ofreció el diablo a Jesús fue la tierra. Y si eso no hubiera sido verdad, no hubiera sido tentación. De tal manera, hermanos, que ya Juan explica y dice que todo el mundo está bajo el maligno. Por eso, hermano, es que no todos son hijos de Dios. Ahora, en el huerto sí, porque no había pecado. Pero una vez que entró el pecado, hermano, entonces el hombre pasó a ser de hijo de Dios a hijo del diablo, a hijos del diablo. Todavía, digo todavía, porque los que nosotros hemos recibido al Señor, dice que se nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero el que no tiene ese derecho todavía, entonces está todavía bajo el maligno. Pero el punto es, hermano, que se perdió mucho en el huerto. Allá en el Edén, al principio, hermano, se perdió mucho. Y por eso fue que Cristo tuvo que venir.
Él personalmente, a darnos una oportunidad de volver a recuperar lo que se había perdido. Por eso también dice el versículo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, que en Cristo nosotros tenemos una oportunidad, hermano, de comenzar de nuevo. En Cristo nosotros tenemos una oportunidad más de volvernos a parecer a Él. Porque, hermano, no me dejará mentir que muchos se parecen al cachudo. En sus palabras, en sus actos, en sus pensamientos. Y una de las verdades que no podemos nosotros, hermanos, descartar, porque la Biblia no lo enseña, es que incluso nosotros, aunque ya recibimos a Cristo en nuestro corazón, a veces todavía tenemos algunas cosas de las tinieblas. Por eso es que día con día, hermanos, nosotros necesitamos ir quitando toda tiniebla, todo pecado, toda maldad. Por eso aquel que diga que no tiene pecado, dijo Santiago, el tal es mentiroso. Y también Juan lo dijo en su primera carta. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Para qué venimos al culto? ¿Para qué estamos buscando al Señor si todavía tenemos cosas que remendar o cosas que quitar? Pues precisamente por eso estamos acá, porque queremos nosotros ir avanzando, ir, hermano, limpiándonos de todo pecado, limpiándonos de toda maldad, hasta que lleguemos al verdadero propósito del Señor. Mire, pues se lo voy a poner de esta manera, porque la Biblia lo enseña. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él perdona todos nuestros pecados, porque la sangre que Él derramó es suficiente para eso. El sacrificio que Él hizo, hermano, es suficiente para perdonar nuestros pecados a través de nuestro arrepentimiento y a través de la fe que ponemos en Él. Claro, ese arrepentimiento y esa fe Él no la da, Él mismo no la da en su misericordia y su amor. Pero entonces nuestros pecados son perdonados. Nosotros se nos da el derecho de ser hijos de Dios, pero todavía no somos hijos legítimos completos de Dios. Se nos da el derecho para que nosotros desarrollemos ese regalo y hasta el final lleguemos realmente a ser verdaderos hijos de Dios. Entonces se nos da el derecho y somos perdonados, pero a partir de ahí hasta la muerte o hasta que el Señor venga, nuestra tarea es que todos nuestros pecados sean borrados. Una cosa es que el Señor nos haya perdonado y otra cosa es que el Señor haya borrado todos nuestros pecados. Él nos perdonó, pero ahora en ese proceso nosotros tenemos que santificarnos. Tenemos, hermanos, que ir batallando. Tenemos que ir conquistando la bendición, la libertad. Lo voy a repetir: la libertad de nuestras mañas, la libertad de nuestras ataduras, la libertad de nuestros conflictos. Nosotros lo tenemos que conquistar. Claro, el Señor lo va a hacer por nosotros, pero nosotros tenemos que pelear esa batalla. Tenemos que conquistar Canaán. Esa es la figura. Pero entonces el punto es que nosotros tenemos que alcanzar un perfil. Tenemos que, hermano, alcanzar una figura que nos caracterice como cristianos. Es decir, yo no puedo decir que soy cristiano solamente porque me gusta, porque vengo a la iglesia, porque se me antoja. No, yo tengo que demostrarlo. Tengo que tener un perfil. La palabra perfil significa conjunto de cualidades o rasgos propios de una persona. ¿Cómo
yo sé que una persona es una persona y no un animal? Porque tiene rasgos humanos. ¿Cómo yo sé que puedo hablar con una persona y no un chucho? Bueno, en primer lugar, no tiene cola. Esa persona no tiene las grandes orejas, no tiene la gran trompa, porque en los animales se dice trompa y en los humanos se dice boca. Entonces, pero tenemos que dar un perfil. Entonces, de la misma manera, si nosotros decimos que ya recibimos a Cristo en nuestro corazón y que somos cristianos, entonces tenemos que empezar a mostrar cualidades, rasgos que señalen, que muestren que somos cristianos. ¿Qué es un cristiano? Es un seguidor de Cristo. ¿Y quién es un seguidor de Cristo? Es alguien que hace lo que Cristo hizo. Un cristiano no es todas las personas, así como dicen algunos, ahí va el cristiano, que todos son cristianos. No, un cristiano es alguien que sigue a Cristo. Un cristiano es alguien que hace lo que hizo Cristo. Un cristiano no es alguien que va a la iglesia, porque hasta el diablo viene a la iglesia. Él es el que nos pone malos pensamientos cuando estamos aquí a veces sentados y nos acordamos de cosas. Pues entonces viene también a la iglesia. Entonces no significa que venir a la iglesia nosotros seamos cristianos completamente. No. Sino que estamos haciendo lo que Cristo hace. Y el perfil de un cristiano entonces sería que tiene cualidades o rasgos así como Cristo los tuvo. Pero entonces vamos a tener que ver realmente los detalles. Porque cuando usted va a sacar su licencia o va a sacar un ID, entonces yo no sé si ha visto su licencia, pero verá que ahí dice color de pelo azul. Algunos se lo pintaron. Color de ojos marrones, amarillos, rojos algunos, negros, ¿verdad? Estatura, peso, tamaño. Bueno, ya dije estatura, ¿verdad? Bueno, entonces esas son características que van a señalar el perfil. Y aparece ahí su licencia, por si hermanos quieren, si usted se pierde o pasa algo, ahí está el perfil de usted como es, y no lo van a confundir. Entonces, para que a nosotros no nos confundan, igualmente tenemos que tener un perfil. Vamos bien, ¿me está entendiendo, verdad? Entonces mire lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo. Voy a hacerle una pregunta. Usted ya recibió a Cristo en su corazón, ¿verdad? Usted cree que el Señor lo va a resucitar y que es hijo del Señor, ¿verdad? Si habéis resucitado con Cristo, es porque usted murió. El que va a resucitar es porque ha muerto. Entonces, pero sigamos leyendo. Si puedes haber resucitado con Cristo, entonces buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Usted ha recibido al Señor, ¿verdad? Pero ahora quiero que me conteste, ¿ya resucitó usted con el Señor? ¿Sí o no? No, porque aquí está. Pero hacia eso el Señor quiere que nosotros nos encaminemos, hacia la resurrección.
Pero ¿cómo nosotros vamos a poder resucitar si morimos? Porque habéis muerto, dice. Pero ¿cómo nosotros vamos a morir para resucitar? Buscando las cosas de arriba y no poniendo la mira en las cosas de la tierra. Entonces ya con este verso, hermano, nosotros tenemos que analizar realmente en dónde estamos parados. Porque la promesa de que nosotros vamos a estar con el Señor en el cielo es una verdad. Él la dijo, amén, yo la creo y la recibo. La promesa de que yo voy a llegar a ser hijo legítimo de Dios y voy a ser semejante a Él, también la tengo y la creo porque el Señor me lo dijo. La promesa de que yo voy a resucitar un día y para vida eterna, la tengo y la creo porque el Señor me la dijo. Pero no lo he alcanzado, honestamente, ni usted. Entonces, como no lo hemos alcanzado, nosotros tenemos, hermano, que hacer lo posible de morir. Pero como cuesta morir, ¿verdad? Pero es la única manera para poder ser resucitados. El que no muere, hermano. Mire, ¿sabe qué le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo? Mira, Nicodemo, ¿para qué nos vamos a estar haciendo bolas? Porque Nicodemo, hermano, era un hombre muy preparado, muy teólogo, conocía las escrituras, y el Señor le podía hablar sin problemas. El Señor era maestro también. ¿Cuál era el problema? Pero el Señor de una vez le dijo: mira, Nicodemo, mira, el que no naciere de nuevo no verá el reino de los cielos, o no entrará, dice. Vamos a ver, porque aparte es ver y aparte es entrar. Mira, Nicodemo, le dice: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. No lo puede ver. Entonces Nicodemo, hermano, se va para atrás y le dice: Señor, pero usted sabe la historia. ¿Qué era lo que le estaba diciendo el Señor? Mira, Nicodemo, tienes que morir para volver otra vez a nacer de nuevo. Pero esto es solo para ver el reino. Pero ya más adelante le dice: mira, tienes que nacer del agua y del espíritu. Pero ya no le dice para ver, sino ahora le dice para entrar al reino de los cielos. Entonces una cosa es ver el reino, que muchos solo lo van a ver. Muchos solo aceptaron a Cristo, pero solo van a ver el reino de lejos. Pero muchos se bautizaron y empezaron a vivir una vida espiritual. Estos son los que van a entrar al reino y van a heredar el reino. Pero ¿qué le quiero decir con esto que la Biblia nos enseña? Que es necesario, mi amadísimo hermano, morir. Pero ¿cómo cuesta morir? Entonces, ¿cómo morimos? Tenemos nosotros que acostumbrarnos a vivir una vida espiritual. ¿Cómo morimos? Buscando las cosas de arriba. ¿Cómo morimos? Dejando las cosas de la tierra. Entonces eso se convierte en una batalla. Eso se convierte en una lucha de todos los días, porque todos los días nosotros queremos hacer las cosas que el mundo hace.
El mundo se la quiere pasar bien, no quiere ir a la iglesia, no quiere orar, no quiere cantar, no quiere leer la Biblia. Sí quiere las bendiciones del Señor, pero no se quiere esforzar en buscar al Señor y en dejar el pecado. Y a veces uno, hermano, como que quiere hacer lo mismo que el mundo hace. Entonces eso va a ser un estorbo para la muerte espiritual nuestra. Y por consiguiente, un estorbo para la resurrección. Y por consiguiente, un estorbo para realmente alcanzar el perfil de un verdadero cristiano. Pero entonces, hermano, tenemos que tomar una decisión. Tenemos nosotros, hermano, que realmente sentarnos, si usted quiere, y preguntarnos: ¿me quedo con el perfil, con las características, con las cualidades que tengo y que heredé de mis padres y que se asemeja a los del mundo, a los que no tienen a Dios? ¿O me esfuerzo por buscar el perfil de un verdadero cristiano? Es una decisión y una pregunta que tenemos que hacernos. Tenemos nosotros, hermano, que decidir si nos quedamos con el perfil que tenemos, con el cabello que tenemos, con los ojos que tenemos, con todas las características que nosotros tenemos del mundo, del pecado, de lo que heredamos, o vamos a buscar el perfil de Cristo, que al final de cuentas es lo que el Señor está buscando en nosotros para llevarnos con Él. Porque si no tenemos el perfil de Cristo, si no tenemos el perfil de un verdadero cristiano, perdone que se lo vuelva a decir, perdone la repetición, pero si no tenemos el perfil de un verdadero cristiano, no nos van a resucitar, no nos van a llevar con Cristo, no vamos a ir al cielo, no. El Señor solo va a llevar a la gente que se parece a Él, a la gente que tiene el perfil, porque es como una foto, hermano. El Señor va a ver los IDs. Es igual, cuando usted va a un lugar: muéstreme su ID, quiero ver si es usted. El Señor le va a preguntar: a ver, muéstrame tu perfil, quiero ver. Ah, sí, tienes mis características, sí, pasa adelante. Igual. Hay algunos que se van a colar, hermano, increíblemente, pero fíjese que incluso hay unos que van a estar ya queriendo estar en la pachanga allá arriba, y el Señor le va a decir: oye, ¿cómo entraste? No te veo de perfil. No, Señor, que fíjate que ahí le di unos centavitos a Pedro. ¿Qué centavitos para afuera? No te conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Pero es que eso no es acá en la tierra, eso es en el Bimá. Entonces tenemos que dar un perfil. Entonces mire, como para que usted entienda, y ya yo creo que más o menos me entendió. Miremos entonces qué cabello tenemos. ¿Cuál es el cabello que tenemos, y qué es el cabello que nosotros debemos de tener? Que es el perfil de Cristo. Entonces mira lo que dice Apocalipsis 1:14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Aquí nos da el perfil de sus cabellos y de sus ojos, pero miremos los cabellos, miremos el cabello. ¿Qué significan los cabellos? Significan los pensamientos. Y luego blancos habla de pureza, santificación o santidad. Lo que está diciendo el verso es que cuando Juan vio a Jesús, dice que vio su cabello blanco,
dando a entender que el Señor era puro, era santo. Y como la figura es que son los pensamientos, hermano, el perfil de nuestros cabellos tiene que ser de esa misma naturaleza, blancos. Pregunto, ¿cómo son tus pensamientos? Porque ahí es cuando nosotros ya nos damos cuenta si realmente son blancos o son negros, hermano. Pero mire este verso, número 6:5. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Porque me imagino que se preguntó, ¿y de dónde saca que los cabellos son los pensamientos? ¿Y dónde saca que los cabellos habla de la pureza y la santificación en la blancura? Pues ahí le doy ese verso, número 6:5. Entonces, ¿cómo son nuestros pensamientos? ¿Cómo son nuestros cabellos? Aquí cada uno de nosotros tenemos que hacernos un examen otra vez, hermano. Tenemos cada uno de nosotros ver en qué pensamos más, en quién pensamos, cómo pensamos. Porque si nuestros pensamientos, hermanos, están inclinados solamente a pensar lo malo, solamente a pensar lo terrenal. Por eso leímos el versículo anterior, ¿verdad? Que para que el Señor nos resucite tenemos que morir. Y para morir tenemos nosotros que, hermano, pensar, actuar, vivir solo en lo que el Señor nos manda del cielo. Solo pensar en lo celestial y no lo terrenal. Pero entonces evaluándonos nosotros es como una balanza. Como yo no conozco sus pensamientos y usted los míos, entonces cada uno de nosotros tenemos que ver en qué pensamos más. Y si usted considera, hermano, que sus pensamientos se están inclinando mucho al dinero, mucho a lo material, mucho al pecado, mucho a la avaricia, mucho a la codicia, mucho a la ambición, mucho a todas esas cosas materiales, perdone, pero entonces sus pensamientos, sus cabellos no son tan blancos. Entonces nuestros pensamientos, hermano, no están dando el perfil. Nuestros cabellos no están dando el perfil. Necesitamos purificar nuestros pensamientos. ¿Cómo? ¿Cómo, hermano? Ordenar cómo poner nuestros pensamientos en orden y de acuerdo al perfil de Cristo. Mire lo que dice 1 Pedro 4:1-3. Puesto que Cristo, o sea que Cristo es nuestra guía, nuestro perfil. Nosotros tenemos que parecernos a Cristo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, ¿qué dice? Armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El que no padece en la carne no va a terminar con el pecado. ¿Cuál era, hermano, la forma de pensar del Señor en cuanto a su carne? La forma de pensar de Él en cuanto a la carne, hermano, era que siempre la iba a sujetar y no le iba a dar rienda suelta. No le iba a dar por los deseos que se le antojaran. Por algún momento, quizás la carne del Señor, aunque Él nunca pecó, pero sí dice que fue tentado en todo. Entonces por algún momento imagino que le pudo haber venido la tentación al Señor. Hoy vámonos a la playa, ya va a ser Semana Santa, vámonos a hacer churrasco. Vámonos a la playa y dejemos de hacer la obra del Señor. Por algún momento.
Pero el Señor dijo: no, yo estoy en este mundo para cumplir la voluntad del Señor. Y se armó de ese pensamiento, hermano, de santificarse, de doblegar su carne y no darle rienda suelta. Pero entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener ese perfil, esos cabellos, esos pensamientos? Armándonos del mismo pensamiento. Fíjate que no te estoy diciendo que pienses como yo pienso, porque a veces, hermano, se dice algo ahí de: no, es que el pastor me dijo que ya no vaya a la playa, el pastor me dijo que ya no mire tele, el pastor dijo que no. ¿Qué dice Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Entonces, si nos armamos de ese pensamiento, obviamente, hermano, vamos a estar nosotros dando la talla, vamos a estar dando el perfil del Señor Jesucristo. Pues quien ha padecido en la carne y se terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea que nosotros, hermano, para cambiar nuestros pensamientos mezquinos, paganos, pecaminosos, debemos, hermano, de entregar todos esos deseos que nos vienen a nosotros, hermano. Hay algunos que dicen: hay que disfrutar la vida, si solo una es. Hay que comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y se desperdicia el tiempo, se desperdicia la vida, y no se piensa realmente en lo eterno. No se piensa realmente en lo que vale la pena, en lo que el Señor realmente nos ha prometido. A veces no se piensa en eso, y se pierde el enfoque. ¿Por qué? Tal vez por querer disfrutar, hermano, unos cuantos años aquí en la tierra. Y hermano, ahí está la gente, ¿verdad? Desviviéndose por hacer plata, por esto y lo otro. Agarran 2, 3, 4, 5 trabajos, porque, hermano, quieren acaparar todo y se les va el tiempo. Pero realmente no debemos vivir lo que resta en nuestra carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino más bien conforme a la voluntad de Dios. O sea, por eso, hermano, cuando yo miro esto, entiendo la forma de pensar de Pablo. A Pablo no le importó, hermano, con hambre, con frío, con persecución, entregar su vida a Cristo y hacer las cosas de Cristo, porque él tenía bien claro esto. Él decía: no me importa que me desgaste, y aún voy a gastar lo que es mío, decía, pero yo voy a estar haciendo la obra del Señor. Yo voy a estarme santificando, yo voy a hacer la voluntad del Señor, pase lo que pase. Pero porque a veces nosotros perdemos el enfoque de la voluntad del Señor, y nuestros cabellos, nuestros pensamientos están inclinados solamente a lo malo, porque ahí, hermano, ponemos nuestra mente. Y, hermano, a todos nos pasa. Es que, mire, yo no soy San Giovanni, ¿va? Sino yo sé que a todos nos pasa. En algún momento, hermano, nosotros quisiéramos acaparar y nos enfocamos ahí. A veces descuidamos algunas cosas del Señor. Pero que ahora, hermano, nosotros, si realmente queremos tener el verdadero perfil del cristiano, de Cristo, nosotros debemos de armarnos de este mismo pensamiento. Y es que esto, hermano, no te va a venir así de la noche a la mañana, ¡pum! No, nosotros tenemos que tomar la iniciativa de armarnos, de buscarlo. Mira, te voy a leer otros versos para que tú veas que realmente nosotros tenemos que actuar en fe y tenemos que pelear esta batalla para quitar esos pensamientos malos y que nuestros cabellos se conviertan blancos. Mira lo que dice este verso, 2 Corintios 10:5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esto es algo que nosotros tenemos que pelear. Es algo que nosotros tenemos, hermano, que batallar. Primero tenemos que armarnos. Cristo lo hizo y yo también lo tengo que hacer, porque si soy hijo de Dios, lo tengo que hacer.
¿Qué me importa lo que diga mi familia? Que tanto culto, que tanta oración, que tanto canto, ¿qué me importa? Me voy a armar del mismo pensamiento de Cristo. Señor, le dijeron, ahí está tu mamadita y ahí están tus hermanos afuera. Parece que no los has visitado, parece que no los has visto, porque pura sanidad, puro evangelio. Atiéndelo, Señor, ahí están afuera. El Señor le dice, miren, un momentito, yo vine a hacer la voluntad del Señor. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Señor. Claro, no estoy diciendo que hay que abandonar a los padres y a los hijos. No, lo que estoy diciendo es que se tiene que tener una prioridad. Lo que estoy diciendo es que se tiene que armar uno de ese mismo pensamiento, hermano, de querer hacer lo que el Señor manda. Tenemos, hermano, que ay, ya no me visitan, ay, ya no esto, no, ¿cómo que Jehová es mi pastor, nada me faltará? Y busquemos al Señor y hermano, no dejemos que los pensamientos de acusación del enemigo vengan y nos persuadan, porque vamos a perder. Entonces tenemos que derribar argumentos. Luego dice, tenemos que llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. A veces, hermano, nos llenamos de sentimientos y nosotros no tenemos que vivir mucho o no por sentimientos. Yo sé que esto es duro, hermano. Mire, yo sé que esto es duro, pero ¿qué prefiere el Señor que nosotros hagamos? Que le demos prioridad a las cosas que miramos o a Él. A Él. Yo sé que esto es duro, hermano. Yo quisiera decir otras cosas, pero me aguanto. Como los cristianos. Mira, hermano, la mayoría de la gente está viviendo de acuerdo a sus sentimientos. Se está dejando guiar por los sentimientos, por las emociones. Y nosotros ya no tenemos que estar, hermano, viviendo de acuerdo a las emociones ni a los sentimientos, porque nos van a vencer. El corazón, dice la Biblia, que es la cosa más engañosa que hay, hermano. El corazón es la cosa más engañosa que hay. Mejor dediquémonos a hacer lo que el Señor manda. Y cuando nosotros nos dedicamos a hacer, mire, hermano, es que ese verso que dice que busquemos las cosas de Dios primeramente y lo demás vendrá por añadidura, no solo se refiere a lo material. Todas las cosas vendrán por añadidura, es a todas las necesidades aquí en el mundo. Allá estamos, hermano, queriendo convencer a un familiar y ven, por favor, y peor que va a llegar a la casa incluso y tenemos que evangelizarlo, ya no venimos al culto, lo atendemos ahí. No, atendamos lo primero que es Dios. Y Dios se va a encargar de tocar ese corazón duro de tu familiar, aunque sea tu hijo, tu hija, tu tía, tu mamá, tu papá, lo que sea, hermano. Esto es creerle al Señor. Yo lo he visto. Yo le digo porque yo lo he visto. No crea que estoy hablando nada más aquí porque se me antoja. Ya tengo mis años en el evangelio, décadas en el evangelio. Yo le he contado, hermano, y se lo voy a volver a repetir. El primero que se convirtió a Cristo en mi familia por parte de mi mamá fui yo. Mi abuelita no quería, hermano, al contrario. Ella era la que hacía las misas, los rezos. Y cuando yo oraba y me iba a la iglesia, ya vas otra vez. Si mis sentimientos me hubieran vencido, hermano, me hubiera quedado ahí. No, es que está la familia, vinieron a visitar. Nada, hermano. Y pasé años luchando con eso. Pero yo le di prioridad al Señor. Gracias a Dios, hermano. Hoy puedo decir que mi abuelita ya partió con el Señor, pero aceptó a Cristo. Tías ahorita están sirviendo al Señor.
tíos están sirviendo al Señor, primos son pastores, y por lado de mi papá también. Pero entonces, hermano, seguramente no solo yo, ¿verdad? Algo otros también dentro de la familia tuvieron esa actitud, y el Señor en su misericordia empezó a tocar a la familia. Pero eso, hermano, es una promesa del Señor. Lo que Dios quiere es que nosotros, hermano, tengamos la forma de pensar de Él. No tratemos nosotros de hacer el trabajo de Dios. No tratemos de ser sentimentales, de quererlos convencer con nuestras palabras. Y no pensemos que si yo estoy ahí, entonces sí van a pensar. No, 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 no y no. Si el Señor toca el corazón, ellos pueden venir al Señor. Si no, olvídese, aunque usted los atienda, les haga turkey, les haga carne asada, les haga pollo, olvídese. 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 Entonces tenemos que derribar todo argumento y tenemos que llevar cautivo todo pensamiento. Por eso es que David decía aquí 4 cosas. Salmo 26:2: escudriñame, pruébame, examina y entonces conocerás. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, decía. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Pero le puse el Salmo 139:23 porque aquí complementa. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Mire, hermano, ¿cómo nosotros vamos a cambiar nuestra cabellera negra en blanca, en pureza, en tener ese perfil de Cristo? Diciéndole al Señor: Señor, escudriñame y pruébame. Examíname y entonces vas a conocer mi corazón. No pensemos nosotros que estamos bien. Claro, el que mire que está firme, dice la Biblia, pues mire que no caiga. Si tú crees que estás firme, pues entonces sigue así, échale ganas. Pero es bueno que nosotros le digamos a Dios: papito, escudriña mi mente, examíname, porque yo puedo tener pensamientos que puedo pensar que estoy bien. Por eso dice Isaías 55: mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice Jehová, porque como son más altos los cielos que la tierra, así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviada. Como quien dice: tus pensamientos no son mis pensamientos. Tú puedes pensar que estás bien, pero cuando yo envíe mi palabra, ahí va a haber un choque, ahí va a haber algo. Entonces lo correcto es: Señor, pongo mi mente en tus manos. Quizás, Señor, estoy pensando que estoy bien, pero a lo mejor estoy obrando mal. Señor, traigo mi mente y mis pensamientos cautivos a ti, Señor. Cautivos, examínalo. Es que mire, hermano, ¿por qué David decía ¿qué entiende usted por examinar? Si yo le traigo una libra de frijoles crudos, así en grano, y le digo: hermana o hermano, cósame estos frijoles, ¿qué hace usted primero? Los examina y empieza a sacar la basura, la basura, la basura, la basura, la basura. De ahí, ¿qué hace? Los lava. De ahí, ¿qué hace? Los cose y ahí se los come. Fíjese el proceso. Señor, examina mis pensamientos. ¿Qué le estoy diciendo al Señor? Señor, yo tengo mis pensamientos acá, pero puede haber basura ahí. Entonces empieza a separar, a separar, a separar. Saca lo malo. Ahí están los 4 pasos. Otro día desarrollamos eso si quiere. Y cómo limpiamos también nuestros pensamientos. Aparte de ponerlos al Señor, aparte de traerlos cautivos, aparte de todo lo que miramos. Mire este otro verso: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Señor,
esto que estoy haciendo lo pongo delante de ti. Todas las obras que nosotros hagamos, hermano, aún parezcan buenas, pongámoslas delante del Señor. Pongámoslas delante del Señor. Porque la Biblia dice que vuestras buenas obras, dice, son como trapos de inmundicia delante de mí, dice el Señor. Entonces a veces nosotros queremos ser más buenos que Dios. Mire, le voy a poner un ejemplo. Digamos que Dios tiene un trato con una persona. Esa persona puede tener un corazón duro para Dios. Entonces viene Dios y como lo está tratando, le quita todo, le quita trabajo, le quita dinero, le quita todo, pero es un trato. Entre paréntesis, no en todos los casos es un trato de Dios. En algunos casos puede ser consecuencia, que yo hice malas inversiones y ni modo, vino la deuda, vino el acreedor y todo eso. O sea, pero estoy poniendo este caso, que no es en todos, pero un caso donde Dios dice: yo voy a tratar con esta persona, le voy a quitar todo, porque quiero que se humille, porque quiero que me conozca. Mire pues, le vamos a poner nombre a esto para que no lo malinterprete. Job. Yo voy a quitarle todo a Job. Lo voy a dejar sin nada, lo voy a dejar sin familia, lo voy a dejar incluso hasta enfermo, pero porque yo quiero bendecirlo. Pero antes de que lo bendiga, yo voy a probar su corazón. Entonces, a veces, entonces vienen los amigos de Job y se unen ellos a bendecirlo. Pero resulta que era un trato de Dios. Entonces ni ellos pudieron consolarlo, aunque ellos traían buenas intenciones. Pero ahora le vamos a cambiar a esto. Digamos que alguien pudo haber dicho: pobrecito Job, no, llévele ahí su sofá para que no esté tirado ahí rascándose con la teja. Mejor en el sofá que esté acostadito y en su sombría. Esa persona, tal vez por querer ser bueno, entonces el Señor le puede haber dicho: no, sí, y si es un trato que yo tengo con él, yo sé hasta cuándo, yo sé cómo lo voy a restaurar y yo sé el tiempo. Entonces esa buena obra a veces que alguien pudo haber o puede tener, no era plan de Dios, no estaba en el corazón del Señor. No que Dios no sea bueno, no que Dios no sea bondadoso, no, Dios le va a dar la sombría, Dios le va a dar el sofá a Job, pero en el tiempo de él, hasta en el capítulo 42. No en el capítulo 2, no en el capítulo 3, sino hasta en el 42 Dios restauró a Job. Entonces viene un proverbio y dice: haz bien, pero cuando tengas poder y cuando puedas. ¿Cómo dice ese proverbio? O sea que no solo es, hermano, de ser uno bueno, sino que sea el tiempo, que sea la persona correcta, que Dios diga a quién y cómo. Pero a veces uno quiere ser más bueno que Dios. No, pobrecito, hay que perdonarlo. ¿Qué perdonarlo? Si Dios no quiere todavía, Dios quiere tenerlo en la cárcel. Mire pues, haz bien a quien es debido, pero cuando tuvieres poder para hacerlo. O sea que no es nada más. Mire pues, viene el carcelero allá con Josecito, y José le hace el favor a él, ¿verdad? Le dice lo que va a pasar en el sueño y todo, le hace la interpretación. Entonces viene el carcelero y muy buena gente le dice: no, José, no te preocupes, mañana yo voy a hablar con Faraón y vamos a hacer la transacción y mañana salís de aquí, no hay problema. El hombre, hermano, tenía buenas intenciones, pero ¿qué dice Dios? No, tú no vas a ser más bueno que yo. Voy a hacer que se te olvide
y se le olvida, hermano, al carcelero por 2 años. Pero yo creo que no es que el carcelero, hermano, haya sido malo y que él haya dicho que mire José, que coma chucho José. No, él quería sacarlo porque le interpretó el sueño. Se lo dijo: mañana yo voy a hablar con Faraón. Pero Dios dice: no, tú no vas a ser más bueno que yo. Va a ser cuando yo diga. Y fue cuando él quiso, 2 años después. Ahora, ¿para qué le dije todo esto? Porque tenemos que encomendar nuestras obras al Señor, y entonces nuestros pensamientos serán afirmados. Nuestros pensamientos serán afirmados. A veces uno hace un bien a alguien y como uno se adelanta, como uno no lo hace en la voluntad de Dios, como uno no lo ha puesto en las manos del Señor, a uno hace algo bien y resulta mal. Resulta que uno hizo el bien y uno termina, hermano, mal. Usted de buena gente le lleva un gran vasote de leche hacia alguien desnutrido. ¿Y qué si se muere, hermano? Y usted termina en la cárcel por buena gente. Lo que pasa es que usted no puso esas obras delante de Dios, no puso esas obras delante del doctor. El doctor le ha dicho: no le va a dar leche porque está desnutrido. Él lo que necesita ahorita es un poquito de suero, y ahí lo vamos a ir llevando poco a poco, hasta que ya esté más o menos fortachón, que se tome su galón de leche si quiere. ¿Ya me entendió, hermano, lo que le quiero decir? Pongamos las obras delante del Señor. Digámosle: Señor, mira, yo quiero hacer esto, ¿es tu voluntad? Hazlo, yo te lo estoy poniendo en mi corazón. Y así, hermano, el Señor, y hay cosas que el Señor, y hay cosas cuando uno es honesto y pone las obras delante del Señor, hay cosas que a veces tampoco uno quiere hacer. Pero Dios le dice: hazlo. Haz este bien, haz esto y haz esto, porque yo te lo estoy ordenando. Cuando uno está en el orden, entonces uno termina haciéndolo. Porque es de las dos caras, ¿verdad? Hay que hablar de las dos, porque a veces Dios le habla a uno, pero no, porque le puede hacer un mal. Tampoco. No, si Dios te está diciendo que hagas algo, hazlo, pero no te adelantes. Encomienda a Jehová tus obras, y entonces de esa manera nuestros pensamientos serán ordenados. Ay, no sé ni cómo voy de tiempo, hermano. Bueno, voy bien. La figura de esto de los pensamientos está en la familia de Marta, Lázaro y María. Por cierto, estos tres representan al espíritu, al alma y al cuerpo. Pero mire lo que dice el verso. Vamos a ver así rápidamente. Juan 12, 2 al 3. Y le hicieron allí una cena. Marta, que es figura del cuerpo, servía. Lázaro, que es figura del espíritu, era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Esta debe ser la posición nuestra en todo nuestro ser integral delante del Señor, para que nuestros pensamientos sean purificados. ¿Cómo nuestros pensamientos, cómo nuestros cabellos van a ser blancos? Cuando nosotros tengamos una actitud de servicio, cuando nosotros estemos sentados a la mesa con el Señor, y cuando nuestros pensamientos estén a los pies de Él. Es una figura hermosísima. De aquí, hermano, sale mucha tela que cortar aquí. Pero fíjese que habla del espíritu, del alma y del cuerpo con el Señor. No podemos nosotros, hermano, pensar que estamos a los pies del Señor enjugando sus pies y no queremos ni servirle. Eso no puede ser. Y no podemos, hermano, pensar que estamos a los pies del Señor y no nos gusta la palabra. No estamos a la mesa. Eso no puede ser. ¿Cómo nuestros pensamientos van a ser purificados? ¿Cómo, hermano, nosotros vamos a estar en el orden? Cuando nosotros nos encante la palabra. Pero no solo nos encante la palabra, no solo estemos solo sentados a la mesa, sino también sirvamos. Esta es una figura hermosa.
Bueno, dejemos hasta ahí los cabellos, porque el perfil, hermano, todavía nos falta la estatura, el peso, los ojos. ¿Cuánto tiempo llevo? No, hombre, Padre Santo. Bueno, miremos uno más entonces, porque el tiempo avanzó. ¿Cómo estás de estatura? Ah, hermano, yo soy alto, dirá alguien, ¿verdad? No, pero fíjate que la estatura, mira lo que dice Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Ah, qué calidad. Que nosotros, hermano, demos esta estatura. Que nosotros, hermano, mire, perdone, pero voy a hablar espiritualmente. Óigame con oídos circuncidados. El enanismo está mal. Y el gigantismo también. No podemos medir, hermano, 2 metros 62 como Goliat, porque hay algo malo ahí en el gigantismo. Pero tampoco podemos ser enanos, hermano, de 30, 40, 50 centímetros. No, tiene que haber un crecimiento, tiene que haber un desarrollo normal, sano, saludable. Y la figura preciosa, porque estamos hablando de nuestro Señor y del perfil que debemos tener, que es Cristo. Entonces el perfil de Cristo en la estatura era que Él crecía en sabiduría, en gracia. Entonces, ¿estaremos tú y yo creciendo en sabiduría y en gracia? ¿O nos estamos volviendo necios? ¿O nos estamos volviendo carnales? ¿O nos estamos volviendo insensatos? ¿Cuál es lo opuesto a sabiduría? Necedad. ¿Cuál es lo opuesto a gracia? Desgracia. Hay hermanos desgraciados, que no tienen gracia, maldicientes, aunque son cristianos. Esto está cardíaco, hermano. Pero entonces nosotros el perfil que tenemos que dar es este, en la estatura, ¿ah? Estamos hablando de la estatura. Ir creciendo. Pero note usted que el Señor tampoco está diciendo: quiero que nazcas de nuevo y ya, que seas grande, que seas un sabio, que seas un Pablo, que seas un Moisés. No, está diciendo que tenemos que ir creciendo. Por eso me di a la tarea de buscar la palabra crecer en el griego. Y la palabra crecer en el griego es prococto, que lo que significa es progresar, avanzar, impulsar hacia adelante, hacia la madurez. Es decir, que el ser sabio, el ser obediente, el ser maduro no es de la noche a la mañana. En algunos casos, a muchos cristianos les toma 20, 30, 40 años. Hay otros que 10, 15, 20. Pero nadie es sabio, hermano, nadie es maduro en 1, 2, 3, 4 años. Por eso dice la Biblia, por eso Pablo le recomienda a Timoteo y le dice: por favor, le dice, no pongas a ningún neófito a ejercer el ministerio. No pongas a ningún nuevo. Como quien dice, tienes que chequearlo, tienes que verlo, que haya progresado, que tenga sus años escuchando la palabra, que conozca la doctrina, que no hable sandeces. Porque muchos piensan que porque ya leyeron la Biblia una vez de pasta a pasta, ya son predicadores y son pastores. No, tiene que haber un progreso, tiene que haber una estatura. Que tanto ha aprendido de Cristo, que tanto ha aprendido a obedecer, a sujetarse, hermano, todo eso se tiene que ver en la estatura. En la estatura. Y por cierto, uno nunca deja de aprender. Entonces alguien podría decir: no, pues si la verdad,
la estatura la vamos a dar hasta que Cristo venga. Entonces, amén, yo estoy de acuerdo. Pero tampoco vamos a poner a bebés. Jesús mismo esperó tener 30 años para empezar su ministerio. No lo hizo a la edad de 7 años y era Señor a esa edad también. Jesús, le voy a hacer una pregunta: ¿Jesús era Dios cuando nació, sí o no? Claro que sí. Los magos vinieron y le adoraron porque era Dios, siendo un bebé. Cuando estaba en el templo tenía 12 años. ¿Era Dios o no? Claro que era Dios. Pero no hizo las cosas que hizo cuando llegó a 30 años. O sea que él mismo esperó una estatura. Entonces hay cosas, hermano, que nosotros vamos a tener que hacer, pero necesitamos dar la estatura. Mira, de cada paso, de cada característica en el perfil, hay mucho de qué hablar, hermano. Sí, a mí me están viniendo un montón de cosas aquí. Pero mira, hay gente que quiere irse a predicar ya. Tienen 1 o 2 años de ser cristianos. Si se quieren ir ya, y mándeme, yo siento la unción y ya. Espérate, no has dado la estatura. Yo le he contado, hermano. Yo cuando acepté al Señor, 2 años después, a mí me querían mandar a pastorear. Y es que el Señor, hermano, me estaba usando. Habían sanidades, hacía campañas en todo Guatemala. Y el Señor hacía grandes cosas. Una vez teníamos una campaña al aire libre y empezó a llover y oramos, hermano, para que el Señor quitara la lluvia, y la quitó solo ahí donde estábamos. Pero así en las afueras estaba lloviendo. Un milagro extraordinario. Entonces los pastores, al ver que el Señor me estaba usando: no, hermano, tú eres pastor y te tienes que ir ya, y vete. Y yo, hermano, 18 años, todavía no estaba casado. Estaba estudiando. Entonces a veces se equivocan las cosas. Que porque alguien tiene un don, que porque alguien tiene esto, que porque alguien tiene unción, que porque alguien tiene conocimiento, y ya haz esto, no, hay que dar la estatura. De estas cosas hay mucho de qué hablar, hermano. Mucho de qué hablar. Porque no solo se trata de mostrar algunas cosas. No, hay que tener la estatura. Pero entonces en esto también, como les digo, hay que tener el equilibrio. Porque mire esto. Por eso le puse yo así 2 flechas pegadas, ¿verdad? Porque hay que tener el equilibrio. 1 Corintios 14:20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces aquí sí hay que ser niños. Niños, pero para lo malo. Pero ya aquí, mire, 1 Pedro 2:1-2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces aquí no hay que ser niños en el modo de pensar, hay que ser maduros. Pero aquí sí hay que ser niños para tomar la leche. Y así sucesivamente, esperar el crecimiento para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, ¿somos o no somos, hermano? Tenemos que ser niños en la malicia, y así nos tenemos que quedar. Y tenemos que ser niños en lo que concierne a las cosas espirituales y tomar esa leche espiritual para que crezcamos y alcanzar la madurez. Entonces mire este verso, Efesios 4:13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo nosotros vamos a lograr la estatura? El perfil de la estatura de Cristo. ¿Cómo? Tomando la leche espiritual, siendo como Cristo, ¿verdad? Ya leímos ese. Pero ahora, según este pasaje, ¿cómo vamos a nosotros a alcanzar la estatura? Bueno, todo el pasaje dice así: y él mismo, o sea Cristo,
constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Porque hay mucha doctrina falsa. Porque se han levantado muchos grupitos aquí, diciendo charlatanerías, porque no están en este orden. ¡Hala, qué tremendo, hermano! Bueno, yo quiero, hermanos, realmente terminar. Hay mucho de qué hablar, hermano. Padre Santo. Dice Hebreos 5, 11, 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces, quedarnos solo como niños es un problema. No podemos quedarnos solo como niños. Pero ¿por qué mucho cristiano se quedó como niño? ¿Por qué razón? Porque no les gusta la doctrina, no les gusta la carne, no les gusta el alimento sólido. Cuando se habla de doctrina se van, cuando se habla de doctrina cierran sus oídos, cuando se habla de doctrina, aquí dicen que muchos cierran sus oídos. Y hay muchos que dicen, pero si de doctrina nadie se salva. Es cierto, pero por una mala doctrina muchos se pierden. La doctrina no salva, 100% cierto, pero por una mala doctrina mucha gente se pierde. ¿Por qué un testigo de Jehová se va a perder? Porque tiene mala doctrina. ¿Por qué un musulmán se va a perder? Porque tiene mala doctrina. Entonces quiere decir que tenemos nosotros que amar la doctrina. ¿Y quién va a dar la doctrina? Tengo que regresar otra vez aquí a Efesios 4, 11, 15. ¿Quién va a dar la doctrina? ¿Quién va a dar el alimento para que den la estatura, para que den la talla? Los 5 ministerios. ¿Cuáles son los 5 ministerios? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros y los pastores. Aquí está. Otra vez, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ya no hay apóstoles, hermano. Están en la calle. Porque esto el Señor lo dijo después de que Él resucitó. Dice que Él subió a los cielos y dio dones a los hombres. Eso fue después de la resurrección. Los 12 apóstoles del Cordero fueron antes de su muerte. Esos son los 12 apóstoles del Cordero, de Cristo, de Él. Sus 12 columnas, los 12 apóstoles que van a estar en la Nueva Jerusalén, en las 12 puertas, en las 12 columnas, etcétera, 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 etcétera. Pero estos 5 ministerios los dio Él después que Él resucitó, y los dio a los hombres como dones, dice, los dio a la iglesia para que la iglesia crezca. Dentro de estos apóstoles no son los apóstoles del Cordero, son los apóstoles del Espíritu Santo. De entre ellos está Pablo, de entre ellos está Bernabé, entre ellos está Tito, entre ellos está Timoteo, Epafrodito. Son como 23 apóstoles que menciona la Biblia literalmente como apóstoles. Entonces, ¿y dónde dejamos los profetas? Dice Hechos que había un profeta que se llamaba Agabo, que una oportunidad se quitó el cincho o el cinto, pues no como esto, sino era un cinto, se lo amarró y dijo: así dice el Espíritu, el que es dueño de este cinto, así lo van a amarrar en Jerusalén. Y era el cinto de Pablo.
Y muchos empezaron a decir: no, 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 Pablo, no vayas. ¿Cómo de que no? Si el Espíritu ya dijo que así me van a amarrar y voy a ir, ¿quién soy yo para detenerlo? Entonces habían apóstoles y profetas después de la resurrección de Cristo. No está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Y si hablamos de evangelistas, estaba Felipe el evangelista. Toda Samaria se convirtió por boca de Felipe. Y después el Espíritu lo sacó de ahí y dijo: sigue al eunuco. Y siguió a un eunuco y le predicó a Cristo, basado en Isaías 53, creo que era el que estaba leyendo él, que no entendía. Y si hablamos de los maestros, está Apolos, según el libro de los Hechos. Hay un montón. Bueno, entonces existen los 5 ministerios ahora mismo. ¿Hasta cuándo se van a terminar los 5 ministerios? Hasta que todos, aquí dice, miren, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pregunto, ¿ya llegamos todos a la unidad de la fe? No. ¿Ya llegamos todos a la estatura del varón perfecto? No. Entonces, si no hemos llegado, están vigentes los ministerios hasta que lleguemos a esa estatura. Muchos solo aceptan pastores y maestros. Mal, hay que aceptar los 5. Otros solo aceptan profetas, evangelistas y pastores. Mal. Tenemos que aceptar los 5 ministerios. Los 5 están vigentes. Claro. ¿Son todos apóstoles?, dijo el apóstol Pablo. De ninguna manera. ¿Son todos profetas? Tampoco. ¿Son todos pastores? Tampoco. El problema está que muchos solo quieren ser apóstoles. Pero esos son otros 20 pesos. Eso no significa que no existan los verdaderos. Muchos solo quieren ser profetas. ¿Cómo no, don Chon? No. A lo mejor no llega ni a tener el don de profecía, porque es diferente el don de profecía a ser profeta. Profeta es el ministerio y el don de profecía es el don. Mire, pues ya me salí del tema, ¿va? Pero es que estas cosas usted las tiene que saber, porque es parte del cuerpo de Cristo y usted tiene que dar la estatura. Porque hay mucho cristiano, hermano, que se pelea con esto. No, que no existen apóstoles. No. ¿Sabe por qué dice que no existen los apóstoles? Porque algunos apóstoles falsos andan pidiendo plata. Algunos otros apóstoles falsos están tirando el saco y están haciendo barbaridades. Pero no por eso. Yo pongo un ejemplo. ¿Hay mujeres malas que abandonan a sus hijos, sí o no? Sí las hay. Sí las hay. Pero ahora yo pregunto, por culpa de ellas, todas las mamás son malas, ninguna es buena. No hay madre buena. ¿Es cierto? Es falso. No podemos entonces, hermano, achacar por alguien que está haciendo algo malo que todos son malos. No, ya no hay pastores, todos son malos. No, momento. Sí, todavía hay buenos. Todavía los hay. Puede que sean contados, pero los hay. Igualmente los 5 ministerios. Entonces tengamos mucho cuidado. Tengamos cuidado, porque cuando nosotros no le ponemos oído a la doctrina, nos vamos a quedar enanos. No va a haber crecimiento. Entonces Dios quiere que nosotros, hermanos, demos la estatura. Lo vamos a dejar hasta aquí. Nos faltan para hacer todo el perfil de cristiano, nos faltan un montón de cosas. Nos falta ver los ojos, nos falta ver el peso, nos falta ver ¿qué más se mira en el perfil? Peso, ojos, color. La altura es esta. Entonces, mire, yo por causa del tiempo vamos a dejarlo hasta aquí. Yo quiero terminar diciendo esto, mis amados hermanos. Cristo quiere que nosotros alcancemos la estatura de Él, del varón perfecto. La estatura de Él sería que nosotros lleguemos a ser santos, que nosotros lleguemos a ser a su imagen y su semejanza, de tal manera que nosotros podamos tener un cuerpo como Él lo tiene. Dios quiere que nosotros lleguemos a tener un cuerpo de luz.
Que nosotros lleguemos, hermano, a tener un cuerpo espiritual. 1 Corintios capítulo 15 lo menciona. Pero no vamos a llegar a tener todas esas bendiciones, no vamos a estar en el cielo con galardones, comiendo con el Señor, si no damos el perfil. Y ya miramos que una de las características del perfil es que tenemos que tener el cabello como Él lo tiene. ¿Cómo tiene el cabello? Lo tiene blanco. Eso significa lo tiene puro, lo tiene santo. Nosotros tenemos que cambiar nuestros pensamientos si queremos tener el perfil de Él. En la estatura, ¿cuál es la estatura de Él? La estatura de Él es la estatura de un varón perfecto, de un varón maduro. No vamos a tener madurez si solo estamos con niñerías, si no aceptamos la doctrina, si no aceptamos su palabra y todo lo contrario, somos carnales. Entonces, esta noche, hermano, pidámosle al Señor, digámosle: Señor, ayúdame a dar el perfil. Ayúdame, Señor, a dar el verdadero perfil, no el que yo pienso que debo de tener, sino el que tú me marcas en tu palabra. Si voy a tener que renunciar a mis pensamientos, lo voy a hacer con tal de alcanzar ese perfil. Si yo voy a tener que esforzarme por escuchar más tu palabra y por someterme a ella y obedecer, no le hace, pero yo quiero dar esa estatura. ¿Por qué no oramos? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a alcanzar las cosas que tenemos que alcanzar, Señor. Ayúdanos a alcanzar, Señor, esos pensamientos tuyos, de tal manera, Señor, que podamos tener 7 guedejas como las tuvo Sansón. Que podamos tener, Señor, en nuestra mente, en nuestra cabellera, los 7 espíritus de Cristo. Y que venga sobre nosotros espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento. Que venga sobre nosotros los 7 espíritus. Que venga esa cabellera, Señor, sobre nosotros, para poder, Señor, hacer tu buena voluntad. Que podamos nosotros, Señor, renunciar a las cosas de este mundo. Que podamos renunciar, Señor, a la carnalidad. Que podamos renunciar, Señor, a nuestros conceptos, a nuestros argumentos. Y realmente empecemos a vivir, Señor, de acuerdo a lo que tú has establecido en tu palabra, de acuerdo a lo que tú has constituido. Queremos, Señor, alcanzar la estatura. Queremos nosotros dar la medida, queremos dar la talla. Ya no queremos ser niños fluctuantes, Señor, que nos movemos de un lado para otro, que nos movemos cuando nos conviene, Señor, sino queremos nosotros ser árboles de justicia, cimentados, tener raíz profunda y crecer sanamente. En el nombre de Jesús. Que podamos nosotros, Señor, como los apóstoles, los discípulos, decir: dura es tu palabra, dura es tu palabra. ¡Qué duro! Si así es el evangelio, está duro. Pero que digamos también lo que dijeron después: pero ¿a dónde vamos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Padre, en el nombre de Jesús te pedimos estas cosas, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Démosle